Hola, hoy les vengo a hablar sobre la porosidad. Bueno, la porosidad es los espacios disponibles para el almacenamiento de hidrocarburos en yacimientos. Se expresa en lo que es en porcentaje o en fracción. Y tenemos dos tipos de porosidad, que es la porosidad primaria y la porosidad secundaria. Ahorita les explico muy bien sobre la porosidad primaria. Bueno, la porosidad primaria. Bueno, la porosidad primaria tenemos que es la porosidad inicial de cuando una roca se está creando. Es la porosidad ahora sí que inicial. Es como un frasco de canicas. Bueno, este frasco le metemos canicas. Pues al inicio van a quedar unos huecos más grandes a comparación de cuando lo compactemos. Bueno, esto es la porosidad primaria y tenemos tres tipos de porosidad primaria. Ok, primero les voy a mencionar dos tipos, que es la intergranular y la intragranular. La intergranular son los que están entre los espacios de los granos y la intragranular son los que están dentro de los granos como tal. Esa es la diferencia de la porosidad primaria inter y intragranular. Les voy a mencionar otro tipo, que es la intercristalina. Bueno, la intercristalina es el espacio entre cristales y minerales dentro de una roca. Es como un ejemplo, la sal y el azúcar juntos, ¿no? Que van a quedar como huecos microscópicos. Eso es la intercristalina. Es la diferencia entre la inter y la intercristalina. Como siguiente tenemos la porosidad secundaria. La porosidad secundaria, así como hablamos de que la porosidad primaria es cuando se está formando todavía la roca, la porosidad secundaria es cuando después de que la roca ya se haya formado. De esto habla la porosidad secundaria. Es como un ladrillo, cuando ya está duro, ya está formado, tiende a veces a agrietarse. Ahora tenemos la porosidad secundaria por dolomitización. Este proceso es cuando una roca caliza se transforma en lo que es dolomita y este proceso reorganiza lo que son los cristales y esto deja entrada a nuevos poros. Esto es la secundaria por dolomitización. Ok, ahora les voy a hablar sobre una que es porosidad secundaria por disolución. Este tipo de porosidad, como su nombre lo dice, es como una parte de la roca se disuelve, se derrite al contacto con algún tipo de fluido, ya sea agua o ácidos. Es como el azúcar, ¿no? Cuando le echamos agua, ciertas partes tienden a disolverse y otras no, y quedan los granitos. Bueno, esa es la porosidad por disolución. Por último tenemos la porosidad secundaria por fracturamiento. ¿Y esto qué es? Bueno, es cuando se crean lo que son fracturas. Un ejemplo, una roca cuando se rompe y se crea una fractura, crea grietas y fisuras que antes no existían y esto da paso a nuevos poros. Como una piedra sólida que cuando lo golpea se raja o se agrieta y estas grietas son espacios donde se puede almacenar lo que es petróleo y gas. Se puede crear ya sea por la presión, por capas tectónicas o por algo que esté generando que se agriete. A mí me tocó hablar sobre la permeabilidad. Esta es la capacidad que tiene la roca o un material poroso de permitir el paso de fluidos en sus poros. Este es fundamental para saber cómo se mueve el agua, el gas o el petróleo en el subsuelo. La permeabilidad está dividida en dos, o se clasifican en dos, que es la absoluta y la relativa. La absoluta la podemos encontrar con una K, que es el medio poroso que está completamente saturado al 100% de fluidos que se mueven en los canales porosos. La efectiva la encontramos como una K y una E, que es la facilidad con que la roca permite el flujo de un fluido entre otros fluidos. Aquí podemos encontrar los modelos de la permeabilidad. Bueno, ahora hablaré sobre la saturación de fluidos. Este es el porcentaje o fracción de volumen de poros de una roca que está ocupado por un determinado fluido. Este normalmente se mide en porcentaje. Este está clasificado en tres: saturación de agua, saturación de petróleo y saturación de gas. La saturación de agua la encontramos como una S y una W, que es el porcentaje de volumen de poros llenos de agua.
Saturación de petróleo es una S y una O, que es el porcentaje de volumen de poros llenos de petróleo. Y el último, que es saturación de gas, que es una S y una G, que es el porcentaje de volumen de poros llenos de gas. Esta propiedad es fundamental para entender la capacidad productiva de un yacimiento. Factores de formación en la caracterización estática de yacimientos. Los factores de formación son parámetros petrofísicos fundamentales que nos ayudan a entender cómo fluye y se almacena el petróleo dentro de la roca del yacimiento. En la caracterización estática, estos factores permiten definir con precisión las propiedades físicas del reservorio antes de su explotación. Uno de los más importantes es el factor de formación de volumen, que indica cómo cambia el volumen del petróleo o del gas, desde las condiciones del yacimiento a condiciones de superficie. Es crucial para convertir volúmenes reales a volúmenes comerciales. También se considera el exponente de cimentación y el factor de tortuosidad, ambos presentes en la ley de Archie. Estos permiten con mayor precisión la saturación del agua, que es clave para saber cuánto hidrocarburo está realmente disponible para producir. Otros factores esenciales incluyen la porosidad, que mide cuánto espacio vacío hay en la roca para almacenar fluidos, la permeabilidad, que nos dice qué tan fácil puede mover esos fluidos, y la saturación de fluido, que describe qué porcentaje del volumen poroso está ocupado por petróleo, agua o gas. En resumen, estos factores son la base para construir modelos geológicos y petrofísicos del yacimiento y para estimar de forma confiable el volumen del hidrocarburo en sitio. Sin ellos no podíamos tomar decisiones técnicas ni económicas con fundamentos. Cimentación y factor de tortuosidad de yacimientos. En la caracterización estática de yacimientos, uno de los objetivos claves es conocer la saturación de fluidos en la roca, especialmente la saturación de agua. Para calcularla se usa la ley de Archie, que incluye dos parámetros fundamentales: el exponente de cimentación, M, y el factor de tortuosidad, A. El exponente de cimentación describe cómo la porosidad de la roca influye en su resistividad eléctrica. En otras palabras, indica cómo la estructura interna de la roca afecta el paso de la corriente. Rocas con mayor complejidad en sus poros tienden a tener un valor de M más alto. Por su parte, el factor de tortuosidad representa qué tan complejo o sinuoso es el camino que deben recorrer los electrones o los fluidos dentro del medio poroso. Mientras más enredado sea ese camino, mayor será la resistividad. Ambos factores se determinan en laboratorio usando muestras de núcleos y son esenciales para interpretar registros eléctricos correctamente. Sin valores adecuados de M y A, las estimaciones de saturación pueden ser erróneas, afectando el modelo estático del yacimiento y por tanto la planificación de su explotación. Buenas noches, mi nombre es José David Díaz Vázquez y hoy les voy a hablar un poco sobre el IR, o más conocido como índice de resistividad. Bueno, ¿qué es el índice de resistividad? El índice de resistividad lleva más que nada a cabo sobre nuestra saturación de agua y la geometría basada en los poros de nuestra roca. Esta se expresa matemáticamente, que sería sobre IR, que sería el índice de resistividad, que es igual al RT sobre el RO, que es igual a la saturación sobre el exponente de saturación, que sería M. Tenemos un punto muy importante, que es el cálculo de factor de formación y tortuosidad, que básicamente la tortuosidad se determina con dos intervalos, que son la cementación, que sería M, y el exponente de saturación, que sería N. Todos estos datos son provenientes de nuestro yacimiento, y los datos obtenidos durante el muestreo que se lleva a cabo en un laboratorio, cuando nosotros medimos la presión capilar,
nosotros utilizamos el método de plato poroso, que esto nos ayuda a determinar qué tanta es la tortuosidad de nuestra roca. Enseguida les mostraré una tabla que muestra el número de muestra, la porosidad de fracturamiento, la saturación, que sería el porcentaje, y los RT. Un ejemplo sería el número de muestras, sería 23, la porosidad del frac sería 0,192, la saturación en porcentaje de nuestra roca a esa porosidad sería 100,0 y el RT sería en 26,0. Bueno, de igual manera sabemos que el factor de formación y tortuosidad, el factor sería F, que puede estimarse con la siguiente ecuación, que sería F igual a RO sobre RW. Y de igual manera sabemos que cuando nuestra roca está al 100% saturada con un fluido de la formación, esta nos da una resistividad, y esta muestra que es RO, que también sabemos que el índice de resistividad, que sería RI, se puede calcular a través de la siguiente fórmula, que sería RI es igual a RT sobre RO. Como también tenemos una pequeña tabla de resultados, que esta da el factor de nuestra formación, que los datos serían el número de muestra, la porosidad del fracturamiento, el RO y la F, que sería el factor. Un ejemplo sería cuando tenemos nuestra muestra al 11, la porosidad es de 0,259, el RO de 17,1 y la F, que sería el factor, de 9,7, ya que este factor depende únicamente de nuestra formación, ya sea que la porosidad o que nosotros grafiquemos a través de un papel logarítmico. F es otro tema muy importante, que sería la capacidad de intercambio catiónico, que sería C y C. Esta sabemos que son la medida de los iones libres intercambiables debido a la presencia de arcilla en nuestro espacio poroso. El índice de arcilla prácticamente es el cálculo de cantidad de arcilla presente en el espacio poroso que tengamos en nuestra roca. Esta sería una imagen del cómo se vería. Bueno, de igual manera tenemos la compresibilidad de formación, que esta se usa prácticamente para calcular el volumen que sufren las rocas a medida que la formación se reduce por efecto de producción. Esto prácticamente depende de nuestra porosidad y la presión que tenga en sobrecarga. Como igual es importante nuestro yacimiento, porque de estos datos producen por la expansión de fluidos, que parcialmente, si están conformados por arenas o consolidadas, puede expresarse como el cambio de volumen por unidad de presión. Yo les voy a hablar de qué es la presión capilar. Bueno, principalmente la presión capilar se refiere a la diferencia de presiones que existe entre dos fluidos inmiscibles. Típicamente podría ser el petróleo y el agua, que se encuentran dentro de un medio poroso en la roca de un yacimiento. Bueno, también nos dice que este tipo de presión es causada por la tensión superficial y la interacción que hay entre los fluidos y las paredes de los poros. Bueno, también nos dice que esta función es dependiente de la saturación y nos permite calcular lo que son la saturación de agua sobre el nivel de agua libre que hay. También nos permite conocer lo que es el tamaño de la garganta de los poros y su distribución. Y otro de los puntos que nos permite conocer pues es la permeabilidad relativa y
y la ausencia de datos de medidas. Bueno, también tenemos lo que es la información de curvas de presión capilar. Dentro de estas curvas podemos conocer la siguiente información, que es el tamaño y la distribución de los poros de la roca del yacimiento. También nos permite conocer, nos dice que si los poros son pequeños en su mayoría, las fuerzas capilares son mayores. Y por último, las curvas de presión capilar reflejan las fuerzas capilares y que son asociadas con lo que es la fricción del volumen poroso de la roca. También les voy a hablar sobre qué es los perfiles de pozo. Bueno, nos dice que representan a un método de investigación al momento de la adquisición de información de las propiedades físicas de la matriz rocosa. También nos permite calcular, pues como ya les había comentado, las propiedades físicas de lo que es nuestra roca y también los fluidos que se encuentran en los medios porosos. Nos dice que los datos de núcleos y los registros son comparados para obtener información sobre la formación que tenemos dentro de nuestro yacimiento. También se podría decir que estos perfiles de pozos, para ser más precisos, son registros detallados sobre la formación geológica y petrofísicas de las formaciones del yacimiento. Y pues a través de esto podemos conocer realmente qué es lo que tenemos dentro de nuestra formación. Dentro de estos registros lo que podemos conocer pues son su permeabilidad, su porosidad, la saturación de fluidos que contiene. Todo este tipo de datos son importantes para poder nosotros conocer cómo es nuestra formación, y pues para eso se realizan estos tipos de registros, o más bien para esto es un perfil sirven los perfiles de pozos. ¿Qué es una unidad de flujo? Son volúmenes de rocas con características similares de porosidad y permeabilidad que definen cómo se mueve el petróleo, agua o gas en el yacimiento. Se utilizan para modelar el movimiento de los fluidos, determinar zonas más productivas, planificar estrategias de perforación en el yacimiento. Se compara con porosidad, que sería espacios vacíos en la roca, permeabilidad, facilidad para mover los fluidos, la radio de garganta del poro, que serían las conexiones entre los poros. Los tipos de registros de perforación petrolera serían los registros de litología, serían gamma ray, que mide la reactividad natural, indica contenido de arcillas. El SP, potencial espontáneo, mide el potencial eléctrico natural, detecta la permeabilidad y contactos de fluidos. Los registros de resistividad evalúan la capacidad para conducir electricidad por medio de la saturación de agua. Los tipos serían profunda, serían por la invasión del lodo. La media somera serían más cercanas a la pared de pozo. La interpretación sería alta resistividad, sería igual a hidrocarburo, menor resistividad igual a agua. Registros de porosidad, su densidad, mide la densidad de la formación. El neutrón mide el hidrógeno, estima la porosidad, el sónico mide la velocidad de ondas acústicas. Más poros, menor velocidad.